Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes y bienvenido a todos y a todas esta jornada. Para mí es un placer poder compartir la tarde con vosotros y sobre todo con el grupo de grandes expertos que tenemos hoy aquí también. También quisiera agradecer antes de empezar a la organización pues, por proponer jornadas divulgativas como esta, ya que, bueno, como vemos, la entomofauna está sufriendo pues, bastantes amenazas que no somos conscientes de las que son y bueno, creo que es necesario el concienciar, el divulgar sobre la importancia de estas especies, ya que desarrollan un papel fundamental para nuestro ecosistema. Así que, bueno, no me demoro mucho más. Yo soy Cristina, como bien me han comentado, soy voluntaria de esta red de seguimiento de mariposas diurnas en España desde el año 2019, decía hace ya unos 6 añitos, que todavía estamos aprendiendo y estamos en el proceso, pero bueno, sobre todo, como estamos comentando, se basa en divulgar, en concienciar y sobre todo pues poner en valor a estas bellas alades, sobre todo pues más que nada a los insectos en general. Soy coordinadora también regional de la Sociedad de Conservación y Estudio de Mariposas en España, de SOCEME, pero sobre todo en la zona de Almería y Murcia. Así que, bueno, al igual que mis compañeros, espero poder transmitir con claridad pues, la importancia de esto, de los insectos, el seguimiento de mariposas diurnas, es decir, cuál es la metodología, cómo la seguimos, qué es esto de BMS, estas siglas en inglés, quién es SOCEME, qué metodologías son las que seguimos y, por supuesto, qué objetivos pretendemos cumplir con los estudios concluyentes que saquemos a través de este seguimiento. Así que, bueno, conforme vamos viendo durante toda la tarde, sabemos que hay un montón de artículos que respaldan que efectivamente hay un decrecimiento muy fuerte en la biomasa de insectos. Sobre todo destaco uno de ellos, esto era aquí, ¿verdad? Sí, este de aquí, que dice que más del 75% de los insectos han decrecido a lo largo de 30 años en áreas protegidas de Alemania. Este artículo fue presentado hace ya unos años y fue muy revelador porque nunca se había hecho un seguimiento a tan largo plazo de estos insectos y, bueno, a raíz de aquí sonaron las alarmas, comenzaron a crear este tipo de seguimiento, este tipo de estudios y efectivamente la mayoría de ellos pues presentan tendencias como las que vemos, tendencias similares. En concreto, las mariposillas en España, pues también estamos viendo, gracias al programa de seguimiento que se está teniendo, que efectivamente están en declive, como por ejemplo este de aquí, ¿vale? Las tendencias de poblaciones de mariposas diurnas, sobre todo en la zona de Cataluña, desde el año 94 se están siguiendo y, como podéis ver en la gráfica, hay una tendencia muy clara en las mariposas diurnas de Prado. ¿Vale? Este estudio fue realizado por Catalan Butterfly Monitoring Scheme, ¿vale? El programa de seguimiento de mariposas diurnas, pero en este caso en el territorio catalán. Y justamente este de aquí, ¿vale? Especies de alta montaña, como veis también tiene una tendencia muy clara con ese declive. Fue realizado también pues, por profesionales que se encargan en el estudio del Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada, o sea, muy cerquita de aquí de la zona en la que estamos. Y como veis, pues también tienen todas estas tendencias de población decrecientes. Así que, bueno, como estamos viendo también a lo largo de la tarde, pues son muchas de las causas que ya planteamos que están amenazando a los insectos. Podemos comprobar, como estamos viendo, el tema de los productos químicos, el uso de los productos químicos en la agricultura intensiva, los cambios del uso del suelo, que esto también produce esa reducción de hábitats para los insectos y, por supuesto, la amenaza global, el cambio climático. Entonces, para poder conservar esta biodiversidad, pues se necesitan tener ciertas pruebas sólidas para poder protegerla y así mitigar los impactos antrópicos que estos están teniendo. Pero claro, aquí surge una de las preguntas clave: ¿cómo vamos a estudiar el estado de todas las poblaciones de insectos con la cantidad que hay? Son muy diversos, también muy abundantes. Entonces, nosotros nos centramos sobre todo en las mariposillas, en las mariposas diurnas. Y bueno, ¿y por qué mariposas con la cantidad de insectos y cuál de ellos más interesante? Pues sobre todo porque hay muchísimas referencias bibliográficas, ¿vale?, que lo determinan, que son unos indicadores clave en el estado de los ecosistemas, ¿vale?, para comprobar así la salud y la conservación y la gestión que se están haciendo en los ecosistemas.
sobre todo por unas características muy particulares. Una de ellas es porque tiene una vida corta con varias etapas y sobre todo son específicas del hábitat, como he comentado, hay algunas que solamente se ven en praderas, otras que son especialistas en alta montaña, por lo que si hay alguna variedad o alguna modificación en el hábitat, pues son muy sensibles a los cambios. También responden muy rápido, ya que al tener varias generaciones a lo largo del año y en diferentes fases de desarrollo, si hay una pequeña modificación en la vegetación o incluso con sequías prolongadas, se puede observar bastante bien este reflejo, ¿vale? Estos cambios. También disponemos de gran cantidad de información sobre ecología, de ciclos de vida y distribuciones, que menos mal. Y bueno, que también son muy fáciles de observar, son muy bonitas, tienen unos patrones identificativos muy bonitos por cada familia. Hay algunas que es verdad que son un poco más complicadas, pero bueno, no requiere de mucho más esfuerzo y sobre todo pues porque también son muy populares en la sociedad, ¿no? Y esto al final también nos permite pues que sean muy utilizadas para iniciativas en la ciencia ciudadana. Así que bueno, una vez que ya sabemos a qué tipo de insectos van a orientarse este seguimiento, pues cómo es la metodología, ¿no? Cómo se sigue. Y es que estas siglas que veis en inglés, BMS, Butterfly Monitoring Scheme, es un programa de seguimiento de mariposas, que en este caso Ernie Pollard, que es el hombre que veis paseando en la imagen, fue el primero el que lo propuso en 1976 en Reino Unido. Y a partir de ahí, pues como estáis viendo, muchísimos lugares de Europa, como pueden ser en Holanda, en Alemania, pues comenzaron también a usar esta metodología. Como veis en la gráfica amarilla, ¿vale? Son los países desde el 1990, que fue cuando empezó a crearse esa base mucho más sólida, hasta el 2020 fueron aumentando, y por supuesto los transectos. Como fue una crecida tan grande, pues en 2014 se decidió crear la red europea, ¿vale?, de este programa de seguimiento de mariposas, que es EBMS, por Butterfly Conservation Europe y por el Centro de Ecología e Hidrología de Reino Unido. Y bueno, sobre todo nos da una base científica y sobre todo se analizan todos esos datos de forma conjunta y a nivel europeo. Es decir, nos ayudan también incluso a sacar conclusiones muy fuertes del estado de los ecosistemas en toda Europa y sobre todo también esos datos se usan para gestionar o para establecer algunas políticas de conservación, de gestión que puedan darse a cabo en nuestra zona. En cuanto al BMS en España, vemos que los primeros que comenzaron a establecerlo en nuestro territorio español fue Cataluña y las Baleares en el 94, posteriormente ya llegó a Andalucía con el Parque Nacional de Doñana, Sierra Nevada, y posteriormente ya se estableció en algunos puntos más concretos y sobre todo en parques nacionales como es el de Pico de Europa, en Ordesa y Monte Perdido. Así, una vez que ya tenían una base también muy buena aquí en el territorio español, se decidió crear en 2014 el nacimiento oficial de BMS, que sobre todo lo coordinan grandes expertos en la entomología y les da un resguardo científico y un respaldo científico muy, muy importante. Entre ellos Miguel Munguira, que posiblemente seguro que los conozcáis, José Miguel Barea, que también seguramente que los conocéis, Rocío de Doñana. Es decir, son personas también que están muy involucrados en este mundillo. Así que, ¿cómo nos organizamos? Bueno, pues como veis, por regiones, ¿vale? La zona norte del País Vasco, Navarra, La Rioja, la lleva la Asociación Cerintia. Cataluña la lleva Catalan Butterfly Monitoring Scheme, que es el estudio que os he enseñado anteriormente. Y los demás puntitos, ¿vale?, son los transectos que estáis viendo, que los lleva también SOCEMI, la sociedad de la que os comento. Y aquí quisiera hacer un inciso muy importante porque, como veis, todos estos puntitos naranjas son los transectos que están activos, ¿vale? Los amarillos son los inactivos en el año 2023. No hay mucha modificación, pero estáis viendo la provincia de Almería, ¿no? No hay absolutamente nada, ni uno inactivo ni uno activo. Este año, gracias a la colaboración del Jardín Botánico Umbría de la Virgen en el Parque Natural de Sierra Madre de los Vélez, ¿vale?, que se encuentra sobre todo en el norte de la provincia, pues se ha incorporado un nuevo transecto y bueno, desde aquí os quiero
enviar esa semillita, ¿no? Para que, bueno, que si tenéis esas ganas, tanto las asociaciones ecológicas como particulares, podáis establecer un seguimiento y unos transectos aquí, ya que no requiere demasiado esfuerzo, ahora después comentaré cómo va, y que tampoco mucha formación, ¿vale? Yo no sabía de mariposas cuando empecé en el 19, ahora también sé que no sé nada, pero vamos aprendiendo y estamos en el proceso, así que os animo para que podáis estudiar. Ya sabéis que vuestra zona es súper importante, sobre todo el piso bioclimático que tenéis, el inframediterráneo, esa zona árida, que posiblemente también nos den ciertos indicios, incluso también puede ser muy interesante pues, para poder estudiarlo en vuestra provincia. Entonces, bueno, ¿quiénes somos SOCEME, ¿no? ¿Quién es esta sociedad a qué se dedica? Bueno, pues surge en 2021, sobre todo para dar apoyo científico y técnico, ¿vale? Y fomentar el BMS, este programa de seguimiento de mariposas, en España. Trabajamos en coordinación con el europeo y sobre todo pues trabajamos con temas de protocolo de monitoreo, mejoramos las herramientas informáticas, tenemos una web y una app y una aplicación que os la enseñaré más adelante, y también material divulgativo como algunas guías de campo y de identificación. Así que ya que sabemos quiénes somos, cómo nos organizamos y por qué seguimos mariposas, ¿cómo lo hacemos, no? Bueno, pues la metodología de seguimiento que tenemos es sistemática, es decir, tiene unas normas muy sencillitas, las vais a conocer ahora, es regular, es decir, se van haciendo a lo largo de un tiempo y sobre todo aporta y utiliza métodos consistentes. Todo esto hace que nos proporcione datos de alta calidad, permita la identificación de tendencias. Aquí os he puesto esta gráfica, ¿vale? De las Charcas de Suárez, de la Reserva Natural Concertada Charcas de Suárez en Motril, que imagino que más de uno de aquí, más de una la conocéis. Es una reserva natural que se encuentra en la costa tropical, en Granada. Y bueno, gracias al seguimiento de voluntarios y voluntarias desde el año 2015, como estáis viendo, pues se ha podido observar las diferentes tendencias que ha podido tener las especies más características de la zona. En este caso, la Parargia egeria, ¿vale? La especie más abundante de allí, de esa costa y sobre todo de la Charca de Suárez. Y bueno, como veis, pues se ve un claro descenso en uno de sus transectos. A raíz de aquí, pues ya se puede observar a una escala menor qué es lo que se está haciendo con la vegetación, qué pasa, por qué en el 2015 había bastante más individuos que ahora, por qué se están observando así, qué es lo que está ocurriendo en el territorio. Pero esto, claro, si ya lo lleva a una escala mayor, pues mucho mejor, ¿no? Porque al final así se puedan crear esas políticas de conservación y de gestión pues muchísimo más importantes, ¿no? Y con mucho más fuerza para ese cambio. Así que una vez que ya sabemos la metodología cómo son, os voy a presentar dos de ellas. Hay más, ¿vale? Incluso también para las polillas, para las mariposas nocturnas, pero bueno, en este caso, y como también tengo poquito tiempo, me dedico a ellas, que son los transectos, que son rutas fijas. Os explicaré de qué va, que estas son los fundamentales en un BMS, en un programa de seguimiento, y los recuentos de la aplicación de 15 minutos, que son rutas casuales. Así que vamos a ello. El transecto, muy sencillito. Primero lo que deberíamos de pensar es diseñar el transecto, es decir, dónde lo vamos a hacer. Siempre señalamos que por favor sea cerca de casa, cerca del trabajo, para que así pues el esfuerzo de esa persona que vaya a hacer el seguimiento pues no sea mayor, ¿vale? No requiera de un largo desplazamiento. Se dice que la longitud pues no sea más de 2 kilómetros, también pues para que no sea un seguimiento muy exhaustivo, ¿vale? Que no requiera de mucho más esfuerzo y que, como vemos en este dibujito, ¿vale? Está dividido en tramos, en esta línea están divididos en tramos, que aquí señalamos que por fin pasen por diferentes hábitats, ¿vale? Zonas de cultivo, zona pavimentada, incluso zona urbana, para que así se pueda tener más información del recorrido, incluso también de las tendencias de poblaciones de estas mariposas en los diferentes tramos, así que incluso también pues, puede ser muy interesante seguirlo así. ¿Cómo nos imaginamos para hacer ese seguimiento, ese transecto? Pues dentro de un cubo, ¿vale? 5 metros hacia adelante, 5 metros hacia arriba, 2,5 a los lados y contamos mariposas. Con un transecto vamos anotando especies, identificándolas. En primer lugar, se podría apuntar solamente en género, ¿vale? Solamente podría apuntar género y si estamos formados para también identificar la especie, pues mejor aún, pero con género sería suficiente. Usamos la manga entomológica
si la necesitamos, ¿vale? Para aquellas personas como por ejemplo yo, que no tiene mucha formación en esto, pues necesitamos capturar en la especie para poder identificarla con ayuda de los manuales y de las guías, pero no se hace, como ya sabéis, ningún sacrificio, se vuelve a soltar la mariposa y no hay mayor problema. O luego también decimos que muy importante es esa fotografía, para que tanto en las plataformas online como foros o incluso vuestro coordinador regional, pues, oye, esta mariposa, ¿cuál puede ser? Y así ayudar en esa identificación. Aquí os dejo en este enlace, os enseño rápidamente la web, ¿vale? La web de BMS, y justamente estamos en el apartado de las guías. Os lo enseño porque, bueno, para mí la verdad que me resulta muy atractivo, ya que, como veis, se puede descargar, ¿vale? Se puede imprimir e incluso también, pues aquí podéis ver incluso el periodo de vuelo de la mariposa, estos circulitos que veis es donde nos podemos fijar para identificarla, y bueno, aquí están las más comunes de Andalucía, las más comunes de España, pero incluso están en otros países, como veis, ¿vale? Chipre, Austria, es decir, hay bastantes guías y hay bastantes recursos para poder ponerlo en marcha. Incluso también hay un manual de transectos, no sé si se me va a abrir, sí. Por si hay alguna duda de lo que estoy comentando, el cómo se debería de hacer el transecto, ¿vale? Pero prácticamente lo que estoy comentando, 2 kilómetros por tramo y a contar mariposas. Si se puede tener en cuenta, por supuesto, eso siempre, las condiciones climáticas, ¿vale? La escala Beaufort, el viento, que no sea muy fuerte, más que nada pues porque el animalillo no va a volar si hay unas condiciones muy elevadas de viento, igual que también las temperaturas, si son muy altas, muy bajas, pero bueno, al final son condiciones climáticas que debemos de tener en cuenta para poder hacer esta metodología, ¿vale? Este seguimiento. Y bueno, ¿con qué frecuencia? Que esto también es importante. Pues sobre todo en España lo hacemos entre marzo y octubre, es decir, en el periodo de vuelo de las mariposas. Se recomienda una visita cada 2 semanas, es decir, una visita cada 15 días, pero sí es cierto que en los lugares donde haya una temperatura más constante, un clima más constante, pues que se puede hacer a lo largo del año. Más que nada también pues para tener esos datos mucho más sólidos. Y si no es posible ni de marzo a octubre ni todo el año, se puede agrupar las visitas en algunos meses según el periodo de vuelo, es decir, solo en primavera o solo en verano. Pero eso sí, necesitamos 10 visitas al año del transecto, para que así pues esos datos puedan tener una base mucho más sólida. En cuanto a la aplicación de 15 minutos, pues una aplicación por el móvil, ¿vale? Es una metodología que complementa a estos transectos, que bueno, imaginad que estamos de vacaciones, estamos en un punto espectacular en el que decimos me apetece hacer un seguimiento de mariposas, simplemente descargarlo. Ahora voy a enseñar cómo va un poquito, ¿vale? Y como veis aquí, todo este mapa, esos son los puntitos de los 15 minutos que se han ido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Hasta julio de 2024 tenemos ahora mismo la estadística. Y bueno, es una herramienta, la verdad, muy importante, ya que apoyan y complementan a este programa, a este seguimiento. Este sería, imaginad que este es el teléfono, ¿vale? Esta sería la página principal, es decir, aquí, como veis, tenéis que poner, eso sí, en el país en el que estáis, ¿vale? Porque si no os saldrán otras especies de otros países, pero en este caso, como veis, estamos en España y, por ejemplo, Salintia ruminia, una pequeña descripción. Y bueno, aquí está la guía, el informe, es decir, las especies más avistadas, aquí está. En estos 15 minutos, ¿vale? Aquí tenemos las especies más comunes y si pulsamos de forma prolongada en ese plus, ¿vale? En ese botón de color morado, pues salen diferentes opciones. Como he comentado, hay otra metodología que es el muestreo de polillas para las mariposas nocturnas, el transecto, es decir, que una vez que se diseña y se sube a la web, también se puede descargar y en vez de rellenar el estadillo, como he dicho, la hoja de campo se puede hacer a través del móvil, o sea que también quizá una herramienta muy útil. Y el recuento de 15 minutos, como el que estoy comentando, de una única especie. En este caso, pues a lo mejor se lleva mucho para la Apolo, ¿vale? O incluso también para la Vanessa Cardui, que sabemos que está en migración, es decir, hay también incluso diferentes opciones para una sola especie.
está, como veis, se puede descargar tanto para iPhone o para Android, ¿vale? E incluso si en algún momento estáis en un lugar donde no hay conexión a Internet, pues simplemente se dibuja un área en el lugar donde estamos, ¿vale? Como veis, y a raíz de aquí ya el GPS marca un poco el recorrido. Esos cuadritos en blanco son las coordenadas, cuando registres esa especie, son las coordenadas donde ves la especie, que eso incluso también puede ser importante para luego trabajarlo con estadística. Y bueno, estamos todavía trabajando para que se puedan dar con otros taxones, ¿vale? Con polillas, con libélulas, con abejorros, pero ya estamos en ello, o sea que ya prácticamente lo tenemos hecho por si también os interesan otro tipo de especies que no sean solamente las mariposas, claro. Y bueno, ¿por qué es importante todo esto que os estoy contando? ¿Por qué consideramos que es importante hacer un seguimiento de mariposas? Bueno, pues porque todos estos datos no se quedan solamente en un registro de datos y en un estadillo, sino que todo esto se sube a una web, como estoy comentando, es europea, ¿vale? Es una red que se tienen en cuenta para establecer las políticas de conservación y de gestión de biodiversidad. En este caso señaló esta ley, la Ley de la Restauración de la Naturaleza, que fue aprobada en el 2023, que tiene como objetivo pues el restaurar el 80% de los ecosistemas y tienen como indicador a las mariposas de los pastizales. Todo esto, aquí hice una captura de pantalla, ¿vale? Para que podáis ver que la metodología es desarrollada por Butterfly Conservation Europe, es decir, por la metodología que estoy comentando, y por supuesto esto no sería posible sin las miles de personas que registran mariposas de Europa en Europa, así que muchas gracias a todas ellas. En cuanto a los planes futuros, es decir, que hacia dónde nos movemos, pues nuestra función es llegar a más países, ¿vale? Para que esa red sea mucho más global, incluso se puedan tratar y se puedan comparar estadísticas de unos puntos más lejanos a otros. Vamos a apoyar esas incorporaciones y mejorando también la herramienta y sobre todo también realizando cursos, formaciones y charlas de divulgación como la que yo estoy dando aquí, pues para que tenga esa base y que sepamos la importancia que tiene ese conteo de mariposas. Como veis, trabajamos también con política europea, política agrícola común y con la Agencia Europea de Medio Ambiente. Y por supuesto es muy importante para la política de gestión y conservación, pero también a quien no le gusta, ¿no? Pasar un rato en la montaña, en el solecito, disfrutando de esa vitamina que nos aporta el sol y acercándonos a la naturaleza, ¿no? Pues más que nada se basa en eso, en conocer para proteger, ese es nuestro lema, y así pues si conocemos podemos proteger, valoramos nuestro alrededor y así también pues podemos cuidarlo. Así que bueno, nada, que si os animáis que estoy aquí pues para cualquier duda, ¿vale? Estos son los correos a los que podéis contactar si queréis más información en cuanto a la SOCEME, ¿vale? También a la web como la que os he enseñado. Y este es mi correo por si en algún momento queréis quedaros con él, escribirme, oye, mira Cristina, cerca de mi casa, cerca de mi trabajo, cerca de donde sea, me apetece hacer un seguimiento, ayúdame y yo os ayudo. Contáis con el apoyo de SOCEME, contáis con el apoyo de BMS y sobre todo, bueno, pues seríais los pioneros en la zona almeriense. Bueno, los pioneros no, los pioneros ya el Jardín Botánico, pero bueno, los segundos pioneros. Así que nada, que muchísimas gracias por vuestra atención y estoy aquí para cualquier pregunta.